Buenas tardes, apreciados televidentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Catarsis y Gestión de Emociones con Jenny Orejuela. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que pues no se ha tocado a fondo, ¿no? Y tiene que ver con los traumas infantiles y las consecuencias en nuestra etapa como adultos. Para los que de pronto se preguntarán, ¿pero qué es un trauma? ¿Cómo sé yo que tengo un trauma? Pues vamos a hacer este ejercicio. Ustedes que están ahí en su casa, en este momento, fin de semana, un sábado, viendo el programa, entonces, pues háganse esta pregúntense a sí mismos, ¿qué recuerdo tengo yo que me genere dolor, tristeza, enojo de cuando eran más pequeñitos? Entonces, de ahí puede generarse un trauma. Entonces, ¿qué significa el trauma en psicología clínica? Es todo evento, todo recuerdo adverso que usted tenga de una situación que usted siente, pues fue terrorífica para usted, de pronto para los que estuvieron a su alrededor, incluso los mismos adultos no lo ven así, pero para usted significó un trauma. Puede ser algo sencillo, ejemplo, que un día estaban jugando al escondite y usted se quedó encerrado en una habitación y pasó solamente 5 o 10 minutos, pero en su recuerdo psíquico es como si se hubiera quedado ahí todo el día, o incluso hay gente personas que distorsionan los recuerdos. ¿Por qué? Porque cuando estamos pequeños, nuestro desarrollo cognitivo, nuestro desarrollo psicológico no se ha acabado de madurar, entonces podemos percibir unas alteraciones de la realidad. Entonces, psíquicamente también se recibe eso. Estos son los traumas que de pronto ustedes dicen, entre comillas, bueno, pero ¿eso qué genera? Pues le puede generar a usted que cuando esté en espacios cerrados, en un ascensor, empiece a sentir una angustia y entonces quiera salir de ahí y no, pero no me siento cómodo, o cuando va atravesando un puente, estos para los que de pronto un día se cayeron por unas gradas, o de pronto estaban jugando con sus primos y lo tiraron de la cama, y para un niño la sensación de que se cae, así sea la cama bajita, es una sensación pues fuerte, ¿no? Como si estuviera cayendo al vacío. Entonces les dan todo este tipo de fobias que en la edad adulta se desarrollan. Pero ahorita vamos a hablar de los otros traumas que son un poco pues más fuertes y tienen que ver con ¿qué? Con diferentes formas de violencia en su etapa infantil. Por ejemplo, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, los niños que han sido abusados en su etapa infantil, y los traumas cuando ya son adultos, ¿no? Cuando estos seres humanos ya alcanzan una etapa del desarrollo y uno dice ya es un adulto. No tiene que ser justamente a los 18 años, hay personas que su maduración es psicológica y comportamental viene un poquitico después. Entonces pongamos 25, 30 años, pero ya han venido con un trauma severo. Entonces vamos a hablar un poquitico de las consecuencias, ¿no? Quiero decir que el trauma no solamente viene del abuso físico, psicológico y todos los que ya había mencionado, sino también de la negligencia de sus cuidadores. Por ejemplo, cuando hay un cuidador ausente, o sea, presente pero ausente emocionalmente, que esto ya lo he hablado en otros programas, y algunos pacientes que yo ya atiendo me dicen, ay, doctora, me vi su programa. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de que abandona uno emocionalmente? Pues cuando hay un adulto ahí presente, pero no interactúa con ese niño, o si interactúa con ese niño es para regañarlo, para recordarle sus deberes, usa un mal tono, usa un lenguaje hostil y degradante. Es como si ese niño percibe psíquicamente que ese adulto que está ahí, puede ser mamá, papá o abuela, tíos, los cuidadores, no quiere estar con ese niño. Ese niño empieza a sentir como si no tuviese un lugar en esta tierra donde
debería de ser aceptado, pero él no se siente aceptado. Entonces, miren las diferentes situaciones que vamos a escalar, van generando diferentes traumas y diferentes trastornos en la parte psicológica y psíquica que vamos a aprender a identificar aquí en este programa. Quiero decirles que mi consultorio, para algunos que están preguntando, está ubicado en el oriente de Cali, en un sector muy popular. De día es muy comercial, entonces no se asusten y digan, ay, por allá qué me va a pasar, toda la ciudad está peligrosa. Estoy ubicada muy sobre toda la troncal, a unos metros de Erpo El Poblado. Entonces mi teléfono es 305-706-8776. Ahí casi que se puede agendar de manera autónoma, apreciado televidente. Manejo tarifas sociales, obviamente para las personas del sector y para los chicos que están en procesos educativos. También tenemos unos paquetes especiales para ustedes, pero aparte yo soy especialista en neuropsicología, entonces si su pequeño niño o niña ha recibido un dictamen del colegio que está presentando situaciones con la concentración, la falta de atención, contácteme porque soy especialista en neuropsicología y educación. Entonces, los informes que hago son prácticamente para el plantel educativo para que se tomen medidas en esos escenarios. Bueno, entonces volvamos a los efectos de los traumas infantiles, pero ya en la vida adulta, en la salud mental. Entonces, algunos de los trastornos más frecuentes son el trastorno de ansiedad, o el trastorno mixto de ansiedad y depresión. ¿Cómo son esos síntomas? Exactamente como estamos viendo ahí o vimos en la pantalla, empieza la persona a sufrir como unas taquicardias, unas sudoraciones excesivas, la persona nada le encuentra como satisfacción. Esa persona siente que todo lo que pueda hacer para divertirse no le satisface, no encuentra como esa tranquilidad estando con otras personas o con pares, sino que antes lo contrario, se aísla, quiere estar solo, quiere sentir como que ese vacío que siente en su estómago, ese vacío existencial, no lo puede llenar con absolutamente nadie. Ahorita vamos a hablar de las funciones a nivel cognitivo, o sea, esta parte me gusta y es importante porque algunos padres de familia, cuando los profesores les indican y les dicen, vea, es que su niña y su niño no presta atención, se distrae fácilmente, etcétera, etcétera, y lo remiten al psicólogo. Entonces, a veces ni siquiera va la mamá, sino que manda al niño con alguien. Ay, vaya a ver la psicóloga que puede hacer con usted. Y cuando yo mando a citar a esa red de apoyo familiar, algunos se enojan. Entonces, no, que yo estoy muy ocupada. Ahí yo ya empiezo a encontrar respuestas de por qué ese pequeño niño está así. Apreciados televidentes y padres de familia que me ven, ese niño necesita atención, ese niño necesita de su tiempo porque él siente que lo trajeron a este mundo y que no hay nadie que tenga tiempo para él. Entonces, a nivel de neurodesarrollo empieza a haber un detrimento en sus funciones cognitivas y ejecutivas. ¿Qué son esas funciones ejecutivas? Pues todas la capacidad de respuesta a las diferentes problemáticas que uno tiene en el día a día, la atención, la forma de organizar lo que usted va a hacer. Cuando usted se levanta o el niño se levanta, hay que tener una organización, me organizo, desayuno, voy para el colegio, tengo que atender. Todo eso son las funciones cognitivas y la capacidad que uno tiene para desarrollarlas. Estos niños no las presentan. Entonces, cuando voy a la anamnesis, que significa la historia del niño, los antecedentes personales de ese niño, me encuentro con que ha habido unos papás ausentes, no han estado ahí, han estado trabajando, no son, ustedes dicen, pero yo por eso no soy mal papá. No, yo no estoy diciendo que sea mal papá, pero está usando unas herramientas inadecuadas para ayudar a su pequeño niño o niña a que se desarrolle de una forma sana, psicológica y comportamentalmente. ¿Qué hay que hacer? Pues generar los espacios. Yo no me canso de decir que no es la cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo que yo le dedico a ese niño.
Si usted llega cansado, salir inclusive a dar una vuelta, si tiene una zona verde cerca de su casa, pues vaya y aproveche. Si tiene mascota, vaya con su niño, hable con él, pregúntele cómo le fue hoy en el colegio, hágale preguntas sobre su día a día. Esa es la conexión emocional para los que decían que no entendían qué era eso. Bueno, les hablé de las funciones cognitivas, pues resulta que algunas personas que tienen déficit de atención, incluso desde la adolescencia y en la edad adulta, hay personas que tienen déficit de atención, siendo ya adultas y pueden tener una profesión y empieza a evidenciarse todo eso que no se trató cuando era un niño o cuando era un adolescente. Por eso es importante recurrir a la salud mental. Bueno, ahora vamos a hablar del detrimento en la salud física y el funcionamiento emocional. Oigan pues, toda forma de maltrato que usted tuvo en la infancia se puede derivar en que usted se convierta efectivamente en un niño o una niña que practica el bullying. No solamente está afectado el niño a quien se le practica el bullying, no, quien lo practica también viene de una situación poco funcional que desencadenó en esa forma de expresar o tramitar ese enojo, esa represión. ¿Qué es la represión? Porque es que siempre me dicen, ay, es que no entiendo esas palabras. La represión es el cúmulo de cantidad de emociones negativas como enojo, como tristeza, sensación de injusticia y todas las emociones. No hablemos tanto de emociones negativas y positivas, sino emociones que no son tan bonitas y que no me generan que mi cuerpo se relaje, como cuando uno está haciendo deporte o cuando está haciendo natación, que se liberan esas endorfinas del bienestar. No, ahí se sube el cortisol y ahorita les voy a explicar luego sobre eso. Ahora, la transmisión intergeneracional, o sea, los adultos con antecedentes en poca salud mental y con traumas de la infancia, por lo general se convierten en mamás y papás que vulneran a sus propios hijos. Entonces, aquí no estamos diciendo que quién es bueno, quién es malo, no, aquí estamos hablando de personas fracturadas que no han hecho un proceso psicológico y la gente se equivoca. Afortunadamente ahorita está habiendo un cambio impresionante en esta generación que se están dando cuenta de la importancia de la salud mental. Pero miren, todavía hay un rezago no muy pequeño, todavía hay un rezago de personas que piensan que ir al psicólogo o al psiquiatra es para los que están locos. Entonces, no, todos, incluyéndonos a nosotros, el personal de salud mental, necesitamos acompañamiento psicológico, en algunos casos psiquiátricos, cuando hay un detrimento en su sueño, cuando usted tiene una cantidad de microinsomnios y usted se despierta a las 2, luego a las 3, luego a las 4 y duerme ese tiempo, pero se despierta con cualquier cosa, entonces usted no descansa como debe ser. O hay insomnios, entonces me desvelo hasta las 3 y me quedo dormida a las 3 y luego para levantarme a las 6 o 7 de la mañana. Cuando eso pasa, el sistema nervioso central no descansa, no se regenera, entonces se sube el cortisol, lo que llamamos eso es necesario que el cortisol se genere porque nos ayuda a solucionar pues muchos problemas y a identificar las situaciones de riesgo, pero el cortisol alto y sostenido todo el tiempo es pésimo, porque entonces la persona entra en una fase que es completamente alerta todo el tiempo y eso se va a evidenciar en su comportamiento. Y no solamente eso, sino que va a afectar su salud física y va a generar otro tipo de situaciones, como ya les hablé, el insomnio, o que esa persona tenga una alta irritabilidad y unas respuestas completamente a la defensiva. No sé si ustedes se han topado con personas que uno les dice buenos días y ¿qué tienen de buenos? No, Dios mío, esa persona tiene el cortisol alto. O esas personas que ya ni siquiera saludan o que usted les pregunta algo muy sencillo y contestan con 2 piedras en la mano. Y ellos se autodenominan personas sanas.
Entonces como yo no estoy por allá divagando ni me he salido de la realidad y estoy ubicado en tiempo, lugar y persona, yo no estoy loco. No, usted no está loco, pero sí puede tener trastornos psicológicos y puede tener traumas sin resolver desde la infancia que le están afectando, saboteando su vida actual. O sea, ¿cómo se la sabotea? En las relaciones interpersonales, en las relaciones con su pareja, en las relaciones que tiene incluso con los docentes o con el cuerpo directivo del colegio de su hijo. Hay papás que van a amenazar a los docentes, por favor. O sea, estas personas que tienen estos comportamientos, por favor, busquen ayuda urgente. Yo admiro y respeto a los docentes. Yo sé que no todos pues son excelentes y que no todos, pero la gran mayoría y los que yo he tenido pues la maravillosa oportunidad de conocer son personas muy bonitas. Yo atiendo una población muy grande del oriente de Cali, de los colegios de la comuna 14, 15 y sus aledaños, y yo veo que estos docentes se preocupan mucho por sus alumnos, están pendientes de remitirlos. Entonces a ellos les quiero dar pues un agradecimiento muy grande porque ustedes de una u otra forma, aunque no los conozco a todos, están formando a estos niños desde la ayuda psicológica. O sea, ustedes están fomentando la salud psicológica de este sector del Cali, del oriente de Cali, que de verdad que se necesita, pero no solo el oriente, todo lo necesitamos. Bueno, vamos a hablar, esa parte que yo les quería comentar y que algunos siempre me preguntan, el hipotálamo, que es el sitio donde se segregan todas estas endorfinas para atacar cuando nosotros estamos como estresados, a veces no funciona ni se regula bien en las personas que han tenido traumas. Entonces estas personas por eso es que viven en estado de alerta, en estado de ansiedad, en estado depresivo, en estado de mucho insomnio, y todo esto sumado va generando que haya un detrimento bien grande en su salud mental y comportamental. Y no solo los va a afectar a ellos, también a su entorno y a su red de apoyo familiar. Bueno, ahora hay una relación que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Entre qué? Entre la parte psíquica y la parte biológica. Si yo no tengo buena salud mental, mi salud va a entrar en detrimento, por lo que ya les había explicado. Entonces la neuroinmunología es el campo interdisciplinario que estudia la relación que hay entre el sistema nervioso y entre el sistema inmunitario. Entonces miren, algunos de ustedes yo sé que han escuchado hablar de las enfermedades huérfanas, que no se conoce su origen. Entonces los médicos maravillosos ya se están dando cuenta y ya lo saben y están diciéndole a sus pacientes, bueno, yo le voy a hacer aquí un tratamiento médico, pero también necesito que usted entre en una fase con acompañamiento en salud mental. ¿Quién ha visto una persona que tenga buenos recursos psicológicos, que se relacione bien con el entorno, con las demás personas, que tenga una actitud asertiva, una comunicación sana, que use unos buenos tonos? ¿Quién ha visto una persona así enferma? Pues sí, de algo nos tenemos que morir, pero me refiero en su proyecto de vida, en el transcurso de ese proyecto de vida, por lo general van dejando unas huellas bonitas. Entonces, no, esta persona era increíble, yo recuerdo que estudié con ella y tenía una actitud así chévere. Y al contrario, cuando vemos personas o seres humanos que nos topamos en los diferentes escenarios, que se quejan, que si llueve se quejan, si sale el sol se quejan, que hablan de los docentes, que este me tiene rabia, este también, y por lo general son personas muy, muy irascibles o personas agresivas, pasivas, porque hay de los dos. Entonces usted los ve y nunca asumen su responsabilidad en las situaciones.
esa persona debe tener un trauma sin resolver, una situación de injusticia. Hay personas que todo se lo toman personal, entonces de pronto había mucha gente y alguien no lo vio y los empujó y son capaces de entrar en una pelea física con esa persona, pero es porque ellos vienen con una sensación de injusticia de años y años atrás, desde su infancia, y no han resuelto esta situación. Entonces, ¿qué hacen? Pues estallan ante la menor situación que ellos ven como una repetición de lo que ya vivieron en su infancia. Entonces, miren lo importante que es de que ustedes visiten un buen psicólogo y que busquen en sus recuerdos, en sus archivos psíquicos, que a veces no están aquí en nuestra cabeza, pero en el inconsciente sí. Ya ese experto en salud mental se encargará de hacerle las diferentes pruebas, las valoraciones y aplicarle los diferentes instrumentos que se tienen para poder tener esos hallazgos, inclusive con un niño, si es un adolescente. Por lo general se les hacen pues test proyectivos donde ellos pueden con las diferentes técnicas enunciar esa situación de antaño que les está afectando. Hay otros que no necesitan ni siquiera los test, sino que ellos mismos hablan, entonces dicen: a mí me abusaron, yo tenía un familiar así que me hizo esto, a mí me pegaban con esos cueros que le pegaban a las vacas, mire que por acá tengo cicatrices. O sea, ¿qué test le voy a hacer yo a un niño que llega con esta historia tan triste? Y cuando se habla con la mamá, pues la mamá llega enojada como mecanismo de defensa. Y cuando voy a indagar en la historia de esa mamá, porque no los vamos a señalar ni a culpar, esto acá no es el Tribunal de la Justicia, sino todo lo contrario, nosotros acompañamos a las personas para que los de salud mental, para que puedan resolver esos duelos. A veces esa misma mamá pues sufrió violencia. ¿Se acuerdan ahora lo que les indiqué? De que esos patrones y esas situaciones que se viven también se reproducen y se repiten con nuestros hijos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No ir a hacerle un cara a cara a nuestros padres: veas que usted me hizo daño, me hizo tal cosa. No, sino reconocer dónde está el trauma, solucionarlo, o sea, generar un acompañamiento psicológico y buscar la forma del afianzamiento emocional con ese papá y esa mamá si aún los tienen vivos. Es una bendición porque se puede resolver mucho. El amor va a cubrir muchísimas situaciones de esas, entonces eso es lo importante. Implicaciones en los vínculos afectivos y el apego adulto. Esto yo creo un programa, bueno, si no después lo hacemos, después revisamos, de los apegos ansiosos, los apegos inseguros, los apegos evitativos en las relaciones de pareja se gestan de estos traumas. Entonces, ¿cómo? Pues a mí no me dieron el acompañamiento ideal, a mí no me prestaron atención cuando yo era un bebé, o me dejaron llore y llore y llore, pero yo no tengo ese recuerdo, pues porque era un bebé. Y luego llegué a la etapa infantil, entre 5 y 10 años, y pues me dejaban ahí con los juguetes, pero no había nadie que me dijera: ay, hija, hijo, yo lo amo, yo te amo mucho, eres muy especial para nosotros, sino que cada vez que se dirigían hacia mí era para regañarme, para llamarme la atención. Uno, porque de pronto yo no había hecho las tareas o había dejado mis juguetes regados, no los había recogido, o porque simplemente no me regañaban porque me ensuciaba la ropa o porque comía y me untaba todo, y entonces los gritos eran las formas que usaban mis cuidadores para referirse a mí. Eso es un trauma, eso genera un trauma a futuro. ¿Y qué pasa con ese mismo niño o niña que les coloqué este ejemplo cuando ya tienen una relación de pareja? Pues hay diferentes situaciones. Yo saqué un resumen espectacular, va a servir de muchísimo porque ustedes van a identificar ahí cuáles son las problemáticas. Bueno, en la herida infantil
vamos a hablar del abandono, ¿vale? De lo que les estoy hablando. Entonces, la creencia inconsciente de ese niño que fue abandonado emocionalmente, la creencia inconsciente es que no es digno del amor o no es digna del amor. Y la conducta adulta saboteadora es evita relaciones profundas y tiene miedo a aferrarse. Son las personas que buscan parejas no disponibles de forma inconsciente. Oiga, para ustedes que les encanta estar en las redes insultando a esa gente de la farándula o a X persona, a veces ni siquiera los conocen, sino que simplemente sacan en Instagram o en TikTok un video, ay mire, esta es la moza de no sé quién, y eso la cantidad de personas, porque para eso sí tienen tiempo y tienen internet. Entonces, vea esa tal por cual, esa no sé cuántas, y eso degradan a esa persona sin conocerla, sin saber esa persona quién es. Miren, aprendan un poquitico de la parte psicológica para que dejemos de formar. La guerra no es solamente por allá en el Medio Oriente, y acá pues en las zonas de guerra que tenemos, que ya se está viniendo para la ciudad, la guerra empieza en nuestro corazón, en nuestra mente y por nuestra boca. Y en las redes también hay una guerra horrible mediática, una división. Entonces los que se creen buenos y los que se creen los mejores y los que sienten que tienen pues la última palabra, eso también es violencia. ¿Usted qué granitos de arena son los que están colocando para fomentar la paz? Entonces, aquí les digo esto, esas personas que buscan parejas no disponibles, ojo que en todas excepciones, es por esto, por esta herida de abandono. Ahora, la herida de rechazo, la creencia inconsciente de ese niño que fue rechazado en su infancia. Miren, tengan bastante cuidado en esto porque a veces el rechazo no es también solamente de los padres. Hay veces hay unos padres que se tienen que ir porque vienen de esos niños de un hogar monoparental, entonces está mamá o está solamente papá y lo dejan con la abuela la mayoría de veces, con una tía, y entonces esta abuela o esta tía pues que están haciendo un favor porque pues le están cuidando el niño o la niña, entonces tienen unos nietos o unos sobrinos preferidos y ahí se quedaba esa muchachada, porque eso es así, sobre todo en los barrios populares. Entonces se quedan 3 primitos o 3 nieticos con la abuela y ella siempre tiene uno preferido porque dicen, ay, es que este sí se porta bien, este es un pan de Dios, este niño no da nada que hacer. Y el niño que es muy activo, que es dinámico, que juega, que salta, como deben ser los niños. Ojo que a mí me preocupa más los niños que no sean así. Esos niños mata, que ya los he dicho, me parece terrible qué tipo de vulneración o qué situación tiene psicológica para que ese niño pues sea como tan quieto y como que se sujete a todo. Eso me parece más extraño en la parte de salud mental. Entonces, esta abuela o este tío tienen esos preferidos y siempre le recalcan a los otros niños. Vea, mire cómo su primo, mire cómo su hermano, mire cómo, y lo están comparando todo el tiempo con otro, se genera una herida de rechazo. Cuando ese niño crece y llega a la edad, inclusive adolescente, la edad adulta, esa herida de rechazo, la conducta saboteadora es inseguridad social y dependencia de la aprobación. Aquí quiero hacer un paréntesis bien grande. ¿Ustedes sabían la vulnerabilidad tan grande que hay en una persona con necesidad de aprobación frente a una persona manipuladora? Está completamente vulnerable, porque el manipulador emocional lee el lenguaje no verbal, la postura, las respuestas de esa persona con necesidad de aprobación y lo utiliza, lo instrumentaliza, y ahí se vuelven las relaciones, esas relaciones tan disfuncionales, utilitarias. Entonces uno ve una pareja con el otro, con su novia o con su novio o esposa o esposo que uno dice, uff, pero barre el piso con esa mujer o barre el piso con ese hombre, o amigas. Yo recuerdo en una ocasión que vi una relación de amigas bastante disfuncional donde 2 chicas tenían a una
supuesta amiga y era como la empleada de ellas. Ve, ay, tinturame el cabello, la tenían de estilista. Ay, ven, préstame plata que no traje para comprar aquí. Yo dije, Dios mío, y esta persona no se da cuenta. Es tan grande la necesidad de aceptación, de aprobación, que no se da cuenta que la están usando. Bueno, la inseguridad social, eso también se deriva del rechazo. Esas personas que no quieren salir ni siquiera a leer un artículo cuando están en la adolescencia. Entonces ahí sabe bandera, venga usted que usted está por allá todo callado, callada. No, yo no. Y les da entran en una crisis, empiezan esos niños, los llevan a terapia. ¿Y por qué viniste? Es que tiene que leer en Isabe bandera. Ay, ¿cómo así? Ahí yo veo una herida de rechazo. Ahora, miren esta herida, la de humillación. Y usted dice, no, pero yo nunca he humillado a mi pequeña niña, a mi pequeño niño. Pues hay diferentes formas de humillar a un niño o una niña. Por ejemplo, hacerle colocar algo que a ese niño o a la niña no le gusta. ¿Por qué vamos a obligar a nuestros hijos a que usen cosas que uno no quiere? Pues tampoco los vamos a dejar que salgan de cualquier manera, pero hay mamás que son completamente autoritarias y controladoras, y papás, claro. Entonces hay una niña que le gustan los colores, entonces van a ir al parque, no sé qué, y se pone su camiseta naranja, no, que se la quita y póngase esta blanca o esta beige, para que se vea mejor con el entorno. Y eso es humillar a un niño, te la quitas ya y le llaman la atención delante de todo el mundo que porque es mi niño o mi niña, tengo derecho yo a violentar a ese ser humano, así sea mi hija o mi hijo, y tenga 5, 6, 10, no sé qué, inclusive a los adolescentes. Eso es humillación. ¿Cuál es la sensación de ese niño cuando está grande? Que es defectuoso. Yo soy defectuoso porque pues me han humillado, es porque yo no hago bien las cosas. Y el mecanismo de defensa es miedo al éxito o a la exposición pública. Miren, yo he atendido adolescentes y personas adultas con unos recursos psicológicos y con una capacidad lógica aterradora, con un discurso y con una seguridad en lo que aprenden impresionante, pero son incapaces de salir y de exponer lo que ellos son, porque dicen no, y yo le digo, pero si tú tienes un discurso maravilloso. Yo a veces les ayudo haciendo como unas preparaciones dentro de mi consultorio, le digo, escoge un tema que te guste. ¿Qué te gusta? Ah, no, pues que a mí me gusta el fútbol, si es un chico, hacerme una exposición de fútbol que yo casi no sé de eso. Y sí, psicóloga, sí, claro, en la otra sesión me la haces o sea, a mí no me gusta mucho el fútbol, cuando ese niño lo oigo hablar con ese apasionamiento de cuáles son los mejores jugadores, que cuál es el Balón de Oro, si aprendí, que cuál fue el que metió más goles en el mundial de tal fecha, pues queda uno plop con ese apasionamiento. Entonces hay que dejar que los niños se expresen y hay que, en vez de estarlos criticando las cosas malas, ayudarlos a forjar el carácter y a reconocer cuando algo lo tienen que mejorar, pero por favor reconózcanle sus potencialidades, porque si no, miren lo que va a generar esto. Bueno, la humillación. Ahora lo de la injusticia. Cuando un niño crece con injusticia, les voy a poner un ejemplo, tengo 1.000.000, pero no alcanzo a ponerlos todos los ejemplos para que logremos desarrollar todo. Cuando hay humillación, cuando hay injusticia, por ejemplo, están los niños que son los preferidos de la mamá, de los abuelos o de esos cuidadores. Entonces es un niño que, ay, por allá calladito, no hace nada, pero como estuvo corriendo y a mí no me gusta que corran aquí en la casa y es que a mí no me gusta que griten y a mí no me, o sea, un niño, ¿cómo va a dejar de ser un niño? Bueno, entonces cogen al niño y traigan todos la loza sucia de usted y usted lo va a lavar y a los otros no. Entonces a este niño le ponen la carga pesada, le ponen a hacer todo como forma de castigo que para que el niño mejore, y se le crea una sensación de injusticia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué siente ese niño cuando es adulto? Nada de lo que hago es suficiente. Ojo,
¿Sabe cuál es el mecanismo de defensa? Esas personas con esa postura perfeccionista, que todo el tiempo quieren hacer todo perfecto, que revisan si es un escrito 1000 veces hasta que salga perfecto, o esos trabajadores incansables que ya trabajaron 12 horas y el jefe o el superior le dice, ay, mira, ¿qué hay que hacer? Yo me quedo. O sea, se quieren adjudicar todo. ¿Por qué? Porque están buscando ese perfeccionamiento hasta llegar al agotamiento y al detrimento en su salud física y psicológica. Ahora, la traición. Esta sí que es terrible. ¿Cuándo traiciona usted a un niño? Un niño se siente traicionado cuando siente que sus cuidadores principales, que en este caso serían los padres, o si hay un solo papá o la mamá, todo el tiempo le habla mal, lo trata mal. Volvamos al ejemplo de esa mamá o ese papá que llega cansado, entonces no quiere que nadie le interrumpa su descanso y que no interactúa y abandona emocionalmente a ese niño. Entonces ese niño ve que esa mamá o ese papá que están solos, cuando consiguen una pareja, ahí sí tienen todo el tiempo del mundo. Ojo, yo no les estoy diciendo que no consigan parejas, pues si están jóvenes, tienen todo el derecho de volver a rehacer su vida emocional, relacional, pero no se olviden de que tienen un niño, una niña que los necesita y que ese niño o esa niña no se va a quedar pequeño toda la vida, va a crecer y esa infancia se pasa en 15 minutos. Cuando nos damos cuenta, ese pequeño niño o niña ya es un adolescente y luego ya un adulto que ya ni siquiera quiere interactuar con usted. Entonces, ¿cuándo se genera esa sensación de injusticia? O sea, el niño no puede expresar con palabras todas sus emociones, pero está observando todo. Entonces ve que la mamá o el papá sí desconecta todo y se queda ahí en las mieles del amor cuando están empezando una relación de pareja y ya no se vuelve a acordar de ese niño y ahí sí se ríe, ahí se habla bonito, entonces ahí ya no regaña, pero cuando voltea a ver al niño y dice, ¿qué? Vaya, acuéstese a dormir. ¿Usted qué está haciendo ahí? Mañana hay que madrugar. Y le cae encima. Esa sensación de injusticia, de traición, perdón, deriva en personas muy desconfiadas que luego con su relación de pareja en la edad adulta son controladoras y quieren controlar absolutamente todo en la pareja. Entonces, cuando van luego ya a mi consulta, me dicen, ay, psicóloga, imagínese que yo estoy enamorada de él y lo quiero y todo, me parece un hombre pues muy trabajador, muy respetuoso, pero resulta que él no confía en mí. Entonces yo me descuido porque pues se me olvida o no le contesto el teléfono y él coge y me quema ese teléfono con llamadas, con mensajes, y en varias ocasiones se ha presentado a la 1 de la mañana, un fin de semana, que porque no le contestó el teléfono y yo estaba perfectamente dormida. Miren todo el daño que le podemos hacer a un niño. Yo qué reflexión quiero que ustedes hagan a los padres de familia que tengan papá, los hogares papá o mamá, o hogar monoparental o familiar, porque viven con la abuela, los tíos. Por favor, préstenle cuidado a los niños, usen un lenguaje asertivo, no estén regañando a los niños ni los estén comparando con absolutamente ninguno, así sean gemelos, así sea el hermano que le lleva un año. Cada niño, cada cabeza es un mundo, todos los recursos psicológicos no son iguales. Pueden haber nacido con segundos de diferencia, pero esas personas piensan y actúan de diferente forma y les pueden gustar algunas cosas en común, pero sus formas de ver el mundo son diferentes, entonces no es válido que estemos comparando a los niños o diciéndole por qué está tan tranquilo y usted en cambio tan cansón, como si esto fuera bueno y esto fuera malo. No, solo hay diferentes personalidades y nosotros tenemos como adultos, tenemos la responsabilidad de capacitarnos, de encontrar las herramientas de cómo manejo a este niño que es súper activo, cómo hago para que este niño pues gestione toda esa cantidad de carga energética que tiene, lo meto a natación, lo meto a fútbol, y este niño que es de pronto un poco más pasivo, pues miro a ver cómo le ayudo para que de pronto se integre más con los otros niños, para que de pronto pueda expresar de manera adecuada
cómo se siente y cuáles son sus emociones. Esto es importante porque yo les voy a decir algunas señales de alerta. Ustedes ya son adultos, ustedes se están preguntando allá en su casa viendo el programa, bueno, ¿y cómo hago yo para saber que tengo algún trauma? Porque a veces el inconsciente bloquea los malos recuerdos, ¿no? Entonces bloquea todos esos recuerdos, y si usted de pronto va y le pregunta a la mamá o al papá o a la abuelita el que lo que usted me pegaba, jamás en la vida. Los papás y los abuelos nunca se acuerdan, eso se les rebobina, que les pegaron, jamás. Yo jamás hice eso. Entonces, ¿yo cómo hago? Bueno, vamos a leer las señales de alerta. La primera, niveles elevados de ansiedad. Entonces, eso se llama también en parte neurotismo, las personas que exageran todas las emociones. Entonces, de repente están aquí y oyen que alguien grita en la calle, ¡ah! No salgan, quédense aquí porque eso es fijo que es que hay una matanza allá afuera. O sea, todo lo exageran, por todo se angustia. Si les da un dolor pequeñito, no sé dónde, ¿qué será que yo tengo? Voy a ir al médico porque de pronto me queda muy poco tiempo de vida, y empiezan esos pensamientos intrusivos o negativos a hacer su trabajo en esa persona. La depresión. Si usted es una persona que con ninguna actividad de recreación o con ninguna persona o en ningún grupo se siente cómoda y todo el tiempo siente una angustia, una sensación de tristeza, como un detrimento en las cosas que a mí me generan placer, pero a mí no me pasa nada, yo me siento diferente, cómo esta gente puede ser tan feliz y yo no. O sea, yo qué siento, nada me alegra. Ahora, otro punto, las relaciones disfuncionales o dificultad para relacionarse adecuadamente con otros. Personas que en todo lado cazan una pelea. Si las miran, ¿qué me mirás? ¿Y vos qué? ¿Te debo o qué? O si de pronto están en el trabajo, mi compañero me odia. Y van donde el jefe, vengo a poner una queja. ¿Qué le pasó? Es que tengo una compañera que me odia y me tiene envidia. ¿Y qué le hizo? Nada. ¿Cómo así? Pero me mira feo cada vez que... No, el jefe, bueno, ¿y aquí yo qué hago? U otras personas que ya tienen una profesión y están con un cuerpo docente o con un cuerpo de compañeros, trabajadores, y todo el mundo se da cuenta que esa persona, uno le pregunta algo y contesta terrible, y esa persona no se da cuenta, entonces él ya siente que todo el mundo está en contra de ella. Entonces nadie me quiere, todos me rechazan y soy la persona más odiada y envidiada del mundo. Alteraciones en el sueño. Si usted empieza a sentir que ya duerme pero no descansa, porque hay gente que se acuesta a dormir y eso me cuentan, uy no, yo todo el tiempo salto, o mi pareja me dice que yo salto y que pego unos brincos y entonces yo tengo pesadillas y yo me despierto cada rato y me despierto con palpitaciones y me toca echarme agua y volverme a acostar a ver si duermo y no, tengo que tomar algo. O me invento cualquier cosa, me pongo a ver televisión o a ver el teléfono para distraerme y me dan las 3 o 4 de la mañana. Ojo que eso es una señal de alerta. Los pensamientos obsesivos, esos pensamientos, una cosa son, bueno, tienen relación, pero los pensamientos obsesivos generan un malestar muy significativo. ¿Por qué? Porque resulta que estos pensamientos generan en la persona una subida del cortisol impresionante. Entonces empiezan a decir, bueno, a mí me van a echar porque yo hice esto, cometí un error o le coloqué mal la fecha a un documento, entonces por eso, y se obsesionan con eso. Y hay gente que ha abandonado su casa y se ha ido hasta la oficina, al trabajo, a arreglar la fecha, porque si no, sienten que los van a despedir por eso. Inseguridad. Acuérdense lo que les dije de la inseguridad, de la herida de injusticia genera esto.
Entonces, esta persona no tiene seguridad en sí mismo, todo el tiempo tiene que buscar validación o aprobación de otro, y entonces se van a comprar una camiseta, si es un hombre o una mujer, se va a comprar una falda, un vestido, un jean, lo que sea, y tienen que llamar, ¿será si está sola? ¿Será que me compró este? Y mandan fotos y todo, ¿cómo te parece? ¿Cómo? Pues uno ya tiene que tener su criterio, o se van con otra persona para coger a esa persona ahí y empezar a decirle, ¿cómo me queda esto? Ay, no, ¿cómo me ves? O sea, necesita que otro le esté dirigiendo porque no es capaz de tomar las decisiones. Miedo, pero un miedo paralizante. Todos hemos sentido miedo y es una emoción valedera. Y en estos tiempos, pues más, o sea, uno ve que va por la calle caminando y oye una moto y uno dice, ay, Dios mío, qué miedo, ¿será que me van a robar? Y uno como que mira para atrás. Pero este miedo es paralizante. O sea, el que sienten estas personas que no han resuelto sus traumas es paralizante. Inclusive hay unos que han llegado en unos brotes de ansiedad severos y han tenido que ser internados por esta situación. Actitud defensiva o agresiva, lo que les contaba ahora de las personas que usted no les ha hecho absolutamente nada, pero estas personas, Dios mío bendito, viven a la defensiva, todo lo que les dicen es malo, terminan de pelear con el psicólogo o la psicóloga, porque entonces en su mente ellos creen que alguien vino y les dio información, a algunos les ha pasado eso. Entonces, ay, doctora, usted habló con mi esposo, porque yo veo que usted me está diciendo unas cosas muy parecidas, y entonces viven a la defensiva con absolutamente todas las personas que tienen a su alrededor, incluyendo sus hijos. Si ve al hijo conversando con la tía, usted está hablando mal de mí con su tía, porque sería el colmo, yo que le di la vida, yo que tal cosa. Entonces les da una cantidad de situaciones y de neurotismo en absolutamente todo. Esas personas tienen duelos sin resolver desde la infancia. Los invito a que busquen acompañamiento terapéutico, psicológico, con profesionales idóneos. Busquen personas que se las referencie, un buen amigo, un conocido, un familiar. No vayan a cualquier lado, porque hoy en día hay una pseudociencia que está invadiendo pues las redes, y la gente va allá, les roban su dinero, a veces hacen entrar en crisis a la persona y no tienen las herramientas de contención. Entonces, ojo, tengan cuidado ustedes dónde se van a meter, porque en lugar de salir bien librados, pueden entrar en una fase depresiva crítica o ansiosa, y entonces ustedes que van a decir, ay no, todos los psicólogos son así. No, busquen personas que tengan un renombre y una experiencia, y que ustedes ojalá alguien se las haya recomendado. Verifiquen que esas personas sean profesionales. Ojo, yo no estoy diciendo que un buen consejo no sirva, pero las personas que no tienen la capacitación en salud mental aconsejan desde sus experiencias, desde sus duelos sin resolver. Pueda que a ella le haya servido esta o aquella direccionamiento, pero a usted no, a usted le puede generar es que entre en una crisis. Tengo muchos ejemplos de eso, de personas que recibieron un consejo de una persona no profesional y entraron en unas crisis severas, y luego fueron internadas en centros psiquiátricos, en clínicas de reposo, porque no pudieron gestionar esas personas que supuestamente los acompañaron, ese brote de esa ansiedad que les generó toda esa situación. Entonces, pilas, vayan a sitios reconocidos, busquen profesionales idóneos. Recuerden que pueden pedir la cita por el 305-706-8776 vía WhatsApp, y ahí casi que les llega un enlace de manera instantánea. Meten sus datos si son nuevos, o simplemente meten su número de cédula si ya son pacientes antiguos, y se van al último ítem, que es psicología, y ahí se despliegan los horarios. Es muy fácil en la era digital. Obviamente que tenemos que estar pues al día con todo eso para ustedes, nuestros apreciados televidentes. Quiero ya para cerrar, que nos queda un poquito de tiempo, recomendarles que a las personas que tienen procesos legales activos y que tienen una situación pues
que amerita un abogado. Ustedes saben que les recomiendo al doctor Gilmar Tafur. Él sale también los sábados en el programa a las 6 de la tarde, creo. Pero también los peritazgos psicológicos, porque si usted necesita un acompañamiento multidisciplinario, se lo podemos dar. Y ese peritazgo psicológico va a ser un soporte para esa denuncia o esa demanda que usted necesita corroborar. Si usted siente que se ha visto afectado y que sus derechos han sido vulnerados en la parte psicológica, apreciado televidente, que usted siente que, pues que le han hecho violencia psíquica, psicológica y que no encuentra cómo expresarlo, bien pueda, contáctenme, yo les puedo hacer un peritazgo psicológico que va a ser muy valioso en su proceso legal. Ojo que yo no altero absolutamente nada. O sea, si usted es el agresor, me voy a dar cuenta. Si usted es la persona que está haciéndole daño a otro, con esas pruebas que yo les hago de veracidad de testimonio, eso va a salir. No traten de engañar a un profesional en esa parte. No es orgullo, es simplemente sabiduría y experiencia. Así de que si usted es la víctima, yo la voy a acompañar. Por eso cuando van a hacerse los peritazgos, yo les digo, ojo, usted quiere seguir adelante con el proceso porque yo voy a validar su testimonio con unas pruebas. Si usted no quiere seguir aquí con esa validación, con muchísimo gusto le reembolsamos el dinero. Si usted decide seguir, es bajo su responsabilidad y va a salir la verdad. O sea, la verdad hace que uno se sienta tranquilo y duerma en paz. Ahora, para los que de pronto sienten que tienen duelo sin resolver, es importante y urgente que inicien ya mismo su acompañamiento psicológico. Es importante que encontremos esa ruta de salida. Ah, no, yo me voy a quedar traumado toda la vida. Claro que no. Usted va a encontrar la salida por medio de un asertivo acompañamiento psicológico. Inclusive, usted puede redireccionar a su familia porque se han venido repitiendo esos duelos o esas prácticas ancestrales nocivas que nosotros normalizamos y naturalizamos. Ah, no, tan chévere, es que yo toda mi vida yo he sido así, toda mi vida mi papá también era así. Usted no ha visto que una mujer cuando tiene el papá o la mamá que son alcohólicos, por lo general ese hijo o esa hija se consigue una pareja también alcohólica. Ustedes dicen, ah, qué suerte tan terrible. No, fue lo que esa persona escogió de manera inconsciente. Imagínense que a usted le digan que usted por medio de la terapia psicológica va a deconstruir esos aprendizajes nocivos, va a tramitar los duelos, va a aprender a resolver eso que está ahí en el inconsciente saboteándole su actualidad y que usted va a poder escoger mejor la pareja, escoger mejor un proyecto de vida, va a inclusive poder obtener algunos logros que antes ni siquiera pensó tenía. Dios mío, yo me voy corriendo a terapia. Eso depende no solamente del psicólogo o también en algunos casos del psiquiatra, sino de la necesidad y del deseo de ese ser humano de continuar. Entonces, pues bueno, ese es el primer paso, ese es el primer paso. Ustedes lo pueden hacer, ustedes simplemente busquen el apoyo, usted que me está viendo, busque el apoyo psicológico, busquen esa atención y ese acompañamiento. Fue un placer haber compartido con ustedes esta información tan valiosa. Que Dios los proteja, que pasen un fin de semana muy bonito. Chao, chao.